permite ese privilegio, de que nos permite el privilegio de ser padre. Yo sé que es un reto, yo sé que quizás no es fácil, yo no fui un hijo fácil. Se puede contar antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo no fui nada de fácil, después de Cristo como quiera, más o menos. Pero hermano, verdaderamente nunca, yo no pensé que yo llegaría a ser padre. No lo pensaba. Hasta pasó por mi mente que quizás Dios no quería que yo fuera padre. Pero le doy gracias al Señor que me permite el privilegio. Que me permite tener a Nimari como esposa y me permite tener a Ethan como hijo. Y ser padre y ser miembro de una familia hermosa por gracia y misericordia de Dios. Porque ha sido Él el que me lo ha regalado. Yo no lo busqué, yo no me lo merecía, pero el Señor me dio el privilegio. Y verdaderamente le doy gracias al Señor por eso. No todo el mundo tiene ese privilegio. Así que Padre que está aquí, sepa que es un privilegio lo que el Señor le ha concedido. Gloria a Dios. Vamos a entrar a la palabra, hermano. Quisiera que me acompañara al libro de Éxodo. Gloria a Cristo. Esta palabra, hermano, aunque va dirigida a los padres, sepa que es para todos nosotros. Es la palabra de Dios tanto para el padre como para la madre, como para el creyente, el niño, el joven, el anciano. Para todos nosotros en este día es una palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón y esperamos sea de bendición a cada una de nuestras vidas. Éxodo capítulo 20. Versículo 24. Bendecido sea el nombre del Señor. Éxodo 20, versículo 24. Búsquelo por ahí. Cuando lo tengan pueden decir amén, gloria a Cristo. Leemos la palabra a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Padre, te bendecimos. Padre, te adoramos. Te damos gracias en este día. Te damos gracias por cada padre, Padre Celestial. Señor, y te damos gracias por ti. Te damos gracias porque tú eres nuestro Padre. Te damos gracias porque tú nos adoptaste a tu familia, porque tú nos hiciste tus hijos y te place, Padre Celestial, Señor, guardarnos, guiarnos, proveernos en esta tierra, ayudarnos en nuestro peregrinaje para alcanzar el reino de los cielos. Gracias porque tú eres un buen Padre. Gracias porque a ti te place llamarnos hijos. En esta hora te pedimos tu palabra sea de bendición a cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano, gloria a Dios. Aleluya. Esta mañana yo quisiera voy a tocar 3 personajes que edificaron altar. Como en este versículo menciona, que el Señor le dice al pueblo de Israel que le hicieran altar y sobre ese altar ellos iban a proveer sus sacrificios, sus ofrendas de paz y que en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, benderé a ti y te bendeciré. Cada altar representa la memoria del nombre del Señor. Como podemos ver en los distintos personajes que vamos a tocar en un momento dado importante de sus vidas, ellos elevaron un altar, edificaron un altar para reconocer la memoria de Dios en sus vidas en ese momento dado. Y lo que Dios había hecho, lo que estaba haciendo y lo que era capaz de hacer. Y por lo tanto, hermano, me parece que nosotros, como padres de familia, hablándole a los varones,
y padres de familia en esta hora, eh, tenemos que levantar altar. Y estos tres hombres que vamos a tocar nos dejan ver qué altar, en qué momento y qué representa los altares que vamos a tocar. Pero es algo importante, hermano, que nosotros, y esto como mencioné, aplica a todo creyente. Pero en esta mañana, usted que es padre de familia, usted que está tratando de llevar su familia en cierto sentido a puerto seguro en medio de este mundo, pues sepa que hay que hacer memoria del nombre de Dios, que hay que hacer memoria del Dios que nos ha llamado, que hay que traerlo a memoria y edificarle altar en nuestra vida y dedicarle a Él nuestra vida, dedicarle a Él nuestro norte, darle gracias, tener la gratitud de reconocerle en lo que Él ha hecho en cada uno de nuestras vidas. Gloria a Dios. El primer altar se encuentra en Génesis 22:14, que dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Este primer altar nos habla de provisión, de reconocer que la provisión viene de Dios, que lo que nosotros podemos tener, lo tenemos porque Dios nos permite tenerlo. Abraham en este momento dado, entiendo que conocemos la historia, pero para abundar un poquito más, Abraham se encontraba en el momento donde Dios le pidió a Isaac. Y la fe de Abraham era que Dios iba a proveer un sacrificio. Y el altar que edificó Abraham en este momento fue un altar donde él iba a sacrificar a su hijo, donde él iba a presentarle lo más preciado de él al Dios que se lo pidió, donde él estaba dispuesto a poner, hermano, la vida de Abraham fue una vida que él caminó por fe. Él salió de su tierra, de su parentela, fue peregrino en tierra extraña por una promesa que Dios le dio, y en el camino adquirió tierra, en el camino adquirió bendición, en el camino pueblos venían a él, reyes de otros pueblos, a un hombre extranjero, forastero en una tierra, y los reyes de esa tierra donde él estaba venían a él. Pudiéramos decir que él tenía todo, pero en el momento dado Dios le pide lo más importante. Yo estoy seguro que si Dios le hubiera dado a escoger, si Dios no le hubiera dicho me vas a entregar a Isaac y no hay otra opción, si Dios le hubiera dicho Isaac o todo lo que tiene, Abraham hubiera escogido darle a Dios todo lo demás con tal de retener la promesa de Dios, porque Isaac lo que representaba era el cumplimiento de la promesa de Dios sobre la vida de Abraham. Entonces, yo pensando y uno leyendo la Biblia, hermano, Abraham, si hubiera tenido la opción, si las palabras de Dios hubieran sido dame Isaac o dame todas tus pertenencias, no lo hubiera dudado en dar todas sus pertenencias. Pero se le pidió Isaac y estuvo dispuesto. Y como Dios es bueno y Dios es maravilloso, Dios proveyó. Dios proveyó para que él no tuviera que sacrificar a su único, a su Isaac. Y nosotros tenemos que reconocer en nuestra vida que nuestra provisión viene del Señor. Que todo lo que podemos tener en esta tierra, hermano, en una situación como la que se encontraba Abraham, hay situaciones que nos vamos a enfrentar que estaríamos dispuestos a dar todo lo que tenemos para pasar esa situación, para que esa situación no nos acontezca, porque llega el final de nuestra provisión, llega el final de nuestros recursos, llega el final de nuestra fuerza, llega el final de todo lo que pudiéramos dar en intercambio de un día más de salud, de un día más de seguridad, de un día más de paz. Se acaba y solamente podemos depender del único que puede proveernos lo verdaderamente importante en esta vida. Y tenemos que levantar altar en nuestra vida que reconozca a Jehová como nuestro proveedor. Lo que he tenido en el pasado ha sido porque tú lo proveíste.
Lo que tengo en el presente es porque lo proveíste tú, Señor. Lo que tendré en el futuro es porque a ti te place proveerlo. El que nos permite a nosotros como padres proveer para nuestras familias, al fin y al cabo no son mis propias fuerzas, no son mis capacidades, no es mi preparación, no es mi trabajo, no es nada de eso, es Dios. Si tengo, es porque Dios me ha dado. Si no tengo, es porque Dios proveerá. Pero siempre tenemos que tener ese altar para que no desesperemos en el momento que falte. Porque en el momento que falta se desespera. El padre es responsable, tiembla. El padre es responsable cuando ve que no hay para sus hijos, que no hay para su familia, tiembla. Pero tenemos un padre que cuando llegamos al final de nuestros recursos, Él provee. Tengamos ese altar en nuestra vida. Recuerde que aquí el dinero, algo que Nimari me mencionó hace poco que escuchó, que verdaderamente va con esto. Tú puedes comprar con dinero una casa, pero no pudieras comprar un hogar. Un hogar lo da Cristo. Una familia lo da Cristo. Uno puede tener pertenencias aquí en la tierra, pero lo que hace que esas pertenencias tengan sentido es Dios. Si no tenemos cosas, sin esencia, a veces sin necesidad, sin poder disfrutarla, porque no hay la paz para disfrutarla. Pero si hay un altar en nuestro hogar, en nuestra casa, que diga Jehová Jireh, Jehová es mi proveedor en toda situación, pues entonces estaremos bien. Entonces no importa la situación que afrente nuestra familia, nuestra vida, podemos confiar en el Dios de nuestra provisión. El segundo altar es el altar de la preservación. En Génesis 33:20, hablando de Jacob, dice, y erigió allí un altar y lo llamó el Eloé Israel. Jacob en un momento dado erigió un altar y lo llamó Dios, el Dios de Israel. Es el reconocer, Jacob estaba reconociendo, ya él había pasado varios procesos en su vida difíciles. Jacob era de las personas, hermano, que hacía todo por su propia fuerza, por su propia cuenta, por su propia astucia. Porque Jacob todo, cuando uno ve la historia de Jacob, uno dice, Dios mío, pero ¿cómo Dios escogió a Jacob? Porque Jacob, mira que se las traía. Jacob no tenía problema con mentir, Jacob no tenía problema con engañar, Jacob no tenía problema con usurpar, Jacob no tenía problema con hacer 20 trucos para conseguir lo que deseara. Jacob, su nombre era usurpador, es lo que significa Jacob. Y ese hombre pasa unos procesos, una serie de procesos en donde se tiene que dar cuenta que, mano, cada vez que Jacob hacía algo por su propia cuenta le salía mal. Cogió la primogenitura de su hermano, engañó a su padre Isaac y tuvo que salir huyendo. Se fue a donde Labán y él tratando de hacer truco, Labán le hizo truco, le dio la que no quería, le dio por esposa la que él no deseaba. O sea que, y Jacob fue cometiendo errores, porque fueron errores los que cometía Jacob, cometiendo errores, haciendo cosas por su propia fuerza hasta que llegó el momento que luchó con un ángel. Que él se encontraba de camino de vuelta a su tierra. Dios le había, aún él cometiendo sus errores, Dios le estaba dirigiendo en cada momento de su vida para que llegara el momento de la transformación de Jacob. Y ese momento llegó y Jacob estaba asustado porque iba donde el hermano que le había robado la primogenitura. Iba de donde lo habían perseguido porque querían matarlo, porque era un truquero. Y tenía que volver porque la dirección de Dios le estaba diciendo vuelve a casa.
La dirección de Dios le estaba diciendo, ahora te va a tocar enfrentar los revoluciones, los errores del pasado. Te va a tocar enfrentarlo. ¿Y quién no tiembla cuando Dios le dice arregla los errores del pasado? Y Jacob iba de camino para allá, lucha con el ángel le pone un nombre nuevo, le dice, serás llamado Israel. Y de camino para allá, cuando llega, su hermano lo recibe con brazos abiertos, con perdón, le permite entrada a sus tierras. Y Jacob está bien. Y Jacob ahí en ese momento, luego de que su hermano le recibe, luego de que arregla las cosas del pasado, luego que fue transformado en Israel, hace este altar y reconoce Dios, el Dios de Israel. Él dijo, este es mi Dios. Y nosotros tenemos que tener un altar de reconocer al Dios Todopoderoso como nuestro Dios, que es el que nos ha preservado, que nosotros, por nuestra propia cuenta, por nuestras propias astucias, por nuestros propios recursos, por nuestras propias capacidades, tenemos, yo no sé hermano, pero tenemos la habilidad de meternos en revoluciones. Como dicen por ahí, de meter la pata. Eso es a lo que llevan todas nuestras capacidades, nuestros recursos, nuestras mañas, nuestras malicias, nuestras formas de hacer, de trabajar las cosas, llevan a eso. Pero tenemos que reconocer que aún en nuestros errores Dios nos ha preservado. Y tiene que llegar un momento en nuestra vida que reconozcamos, Dios me preservó. Y quiere ponerme, como era el tema del culto del jueves de los jóvenes, nombre nuevo. Él quiere cambiarme, Él quiere transformarme, no tengo que ser igual. Dios puede hacer un alto en mi vida y cambiarme, que haya algo drástico que marque un antes y un después. Pero yo tengo que reconocerle como mi Dios. Yo tengo que erigir un altar en mi vida. Yo tengo que levantar un altar en mi vida que le reconozca mi Dios. Este es mi Dios, el que me preservó, el que aunque yo tropecé no me dejó caer, el que cuando yo estaba derribado no me permitió quedarme destruido, el Dios que ha estado presente, que ha preservado mi alma hasta el momento de levantar este altar. Tenemos que tener esa capacidad de hacer eso. Como, hermano, como mencioné, todos los que estamos aquí. Me dirijo a los padres, pero todos los que estamos aquí tenemos que tener la capacidad de en un momento dado decir, el Dios de la Biblia es mi Dios. Sus promesas son para mi vida. Sus mandamientos son para mi vida. Su verdad es para mi vida y no es para, hermano, todo lo que está en esta Biblia, recíbalo para usted, recíbalo para usted. Yo sé que tendemos como seres humanos a leer algo o a escuchar una palabra como una predicación, como un estudio y de repartirla y decir, esto es para fulano, esto es para tal persona, esto, hermano, yo cuando escucho la palabra, yo busco que Dios me está hablando a mí, que Dios me está hablando a mí personalmente. Porque nadie que predica la palabra desde aquí al frente está predicando al aire. Y yo no puedo sentarme y pretender que no es para mí si yo estoy presente. La palabra sea suave, la palabra sea dura, la palabra sea lenta, sea rápida, sea con ruido, sea sin ruido, sea como sea, es palabra de Dios, es para mí. Y la tengo que recibir. Porque llegará el día donde habrá un juicio y se me va a preguntar qué hiciste con la palabra. ¿La apreciaste, la retuviste, estuviste atento, dejaste que transformara tu vida, la pusiste por obra? Y si yo no tengo un altar que diga, el Dios de la Biblia es mi Dios, se me va a hacer muy fácil echar la palabra por un lado, escoger de lo que entiendo yo que me es útil
y lo que entiendo yo que es de desechar. Si no me aplica hoy, puede que me aplique mañana. Si están hablando de luchas, de pruebas, de batalla, y pero si yo no puedo estar mejor, el día malo le llega a todo el mundo. Si están hablando de gozo, de victoria, de alegría, y yo estoy que no hay quien me haga reír. Hermano, Dios me está diciendo que vendrán momentos de alegría, que llegará el día donde ya no lloraré. Cada palabra, atesorémosla. Tengamos ese altar que nos diga y que nosotros podamos decir y declarar declarar y proclamar que Dios es mi Dios. Dios es mi Dios. Y Jacob dijo, es como si yo dijera, Dios, el Dios de Francisco. Es como si Beltrán dijera, Dios, el Dios de Carlos Beltrán. En nuestra vida proclamar que Dios es nuestro Dios, que Él está ahí presente, que Él es el centro de nuestra vida siempre, un altar, porque ha sido Él el que nos ha preservado hasta hoy, que podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. El último altar está en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Esto nos habla de altares de restauración. A veces en nuestra vida hay cosas que necesitan ser restauradas, porque el altar que en un momento dado teníamos como lo más importante ha quedado en desuso, ha quedado en descuido. A lo mejor ha sido derribado por las pruebas, a lo mejor el enemigo tomó ventaja y no se ve nada del altar. Lo que se ve es el lugar donde estaba. Que llega un momento en nuestra vida que nos alejamos tanto de Dios y de lo que representa la vida cristiana y una vida de fe, que solamente queda un espacio que ahí había algo, pero no se sabe ni lo que había. Simplemente hay un espacio en nuestra vida donde antes había algo, que ahora está vacío, que ahora lo que se ve es como que un canto donde a lo mejor hay que pasar la escoba. Hermano, si ese lugar se ha estado vacío por muchos años, como quiera ahí es el lugar del altar de Dios. Como quiera ahí es el lugar en nuestra vida donde debemos levantar el altar a Jehová. Como quiera hay oportunidad para que ese altar sea restaurado. Elías, en un momento dado donde el pueblo de Israel le había dado la espalda a Dios, le había dado la espalda a Dios, solamente habían unos pocos. En un pueblo de millones de personas, habían como 7,000. Entre millones, unos cuantos. O sea que en su gran mayoría todos habían dado la espalda a Jehová. Y estaba Elías en medio de los que ahora se le estaba dando lugar, los profetas de Baal. Porque hermano, cuando el altar de Jehová es quitado, ese espacio permanece ahí, porque hay un espacio en el alma de cada ser humano que le pertenece a Dios. Y que quien único puede estar ahí es Dios. Pero podemos llenar el espacio alrededor de tantas cosas, edificar tantos altares a vuelta alrededor. Los profetas de Baal tenían sus altares. El pueblo de Israel había levantado altares en lugares altos a otros dioses. Como nosotros a veces hacemos, dejamos ese espacio vacío, pero edificamos otros altares a quienes sí rendimos culto, a que le dedicamos nuestra vida. Hermano, ¿qué es rendir culto? Cuando yo digo rendir culto, cada persona, había un predicador que dice que el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. Nosotros somos expertos creando cosas que adorar. ¿Y cómo uno identifica que uno está adorando algo, le está rindiendo culto a algo? ¿Qué es lo que consume todas tus fuerzas? ¿Qué es lo que tú haces
que le metes empeño, que le dedicas tiempo, le dedicas fuerza, le dedicas la mayor parte de tu vida, tu pensamiento, eso es a lo que uno le rinde culto. Porque la Biblia nos dice que amemos a Dios con todo nuestro espíritu, alma y cuerpo, de todo corazón. O sea que implica una dedicación de nuestro ser. Que hay responsabilidades que tenemos que hacer, hermano, claro. Pero hermano, yo no dejo de ser cristiano cuando estoy trabajando. Yo no dejo de ser cristiano cuando salgo por la puerta. Yo no tengo en mi vida un switch que dice, ya estoy en lo secular, así que soy secular. No, somos cristianos en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos, en cada área de nuestra vida. Es un culto al Señor. Pues Elías estaba en medio de un pueblo que, como a veces nosotros, habían erigido otros altares, pero había un lugar donde iba el altar de Jehová y Elías fue y restauró el altar. Hermano, nosotros debemos restaurar el altar a Dios en nuestra vida. Se ha quedado en desuso. Si ya no se sacrifica en ese altar, si ya no tenemos dedicación de que ese altar esté presentable para Dios, tenemos que restaurarlo. Cuando un altar se restaura, desciende el poder de Dios. Cuando, hermano, porque a veces pensamos, y es algo humano pensar, ese altar ese espacio lleva vacío, ¿qué hago yo con edificarlo otra vez? ¿Qué hago yo con edificar eso si ya cayó? ¿Lo voy a dejar caer otra vez? ¿Me voy a olvidar de él otra vez? ¿Le voy a dar la espalda al Dios de Israel otra vez? Y preferimos el espacio vacío y la ruina. Porque sí conlleva trabajo edificar el altar. Poner las cosas en su sitio implica un sacrificio, un trabajo, una disposición, un deseo de que las cosas estén bien en mi vida, en mi familia, que estén en el orden de Dios como Dios manda. Implica los otros altares que hemos elevado alrededor, derribarlos. Implica echar a un lado, ya no voy a dedicar mi vida a esto, no voy a dedicar mi fuerza a esto, no voy a dedicar mi pensamiento a esto, no voy a dedicar mi familia a este altar. Sino que voy a escoger el altar que escogieron los hombres de Dios. El altar que escogió Josué cuando dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Él escogió un altar que otros estaban reemplazando. Pero él dijo, este altar en mi casa permanecerá. Puede que sea difícil, puede que conlleve un esfuerzo, puede que conlleve enfrentar este mundo y lo que el enemigo, la ola que el enemigo ha levantado en contra de todo lo que es Dios. Porque ahí estaba Elías en medio de los profetas de Baal, el único, en medio de tantos profetas, el único que se levantó y dijo, ese altar se va a edificar y el Dios de Israel es más poderoso que todos los demás. Se edificó y descendió fuego del cielo. Si usted se da la tarea de edificar ese altar, de restaurar ese altar, Dios descenderá y habitará, porque es el lugar, con lo que leímos en Éxodo 20:24, que Él dice, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Si nosotros elevamos altar a nuestro Dios en medio de nuestra familia, en medio de este tiempo que parece ser tan difícil, en medio de todo lo que enfrentamos, en medio de nuestras luchas, de nuestras pruebas, de nuestras debilidades, elevamos altar, hacemos memoria del Dios del cielo, el Dios del cielo vendrá y nos bendecirá. Ese es el compromiso de Él a nosotros.
Ese es el pacto de un Dios eterno con su pueblo y con aquellos que les reconozcan como Dios. Si Él lo dice, es así. Lo que nosotros tenemos que hacer es levantar el altar y reconocer que Él es nuestro Dios. Reconocer que Él es nuestro proveedor. Reconocer que hay cosas en mi vida que tienen que ser restauradas. Y Él descenderá, hermano. Y lo tremendo de Dios es que Él no nos deja solo y nos deja a la deriva. Él está presente. Él nos ayuda. Él desciende. Él nos transforma. Póngase de pie, hermano. Como he mencionado varias veces, este tema, hermano, de edificar altar, hago hincapié a todos los padres. A todos los padres aquí, porque tenemos una responsabilidad grande. Somos los que criamos familias, somos los que tenemos hijos, estamos formando la próxima generación, aunque sus hijos, hermanos, ya sean mayores. Aunque ya sean mayores, como quiera, un padre influye en la vida de su hijo. Como quiera, un padre, hermano, lo más importante para una familia es que el padre esté siguiendo a Cristo. Eso es lo bíblico. El niño puede seguir a Cristo y puede traer a sus papás a la iglesia. Sí. La esposa puede servir a Cristo y es una sierva de Dios tremenda. Sí. Pero sobre quien recae la responsabilidad bíblica es sobre el padre. Yo no puedo pretender que si yo decido abandonar a Cristo, mi esposa va a estar bien y mi hijo va a estar bien. Aunque ella siga en la iglesia, aunque mi hijo siga en la iglesia, si yo no le sirvo a Cristo, mi familia no caminará en el potencial completo que tiene, porque Dios lo estableció así. A Dios le ha placido así. Y eso no podemos obviarlo, no podemos cambiarlo. Yo sé, hermano, que nosotros como puertorriqueños somos matriarcales. La mamá es la figura importante muchas veces. No sé si usted ha notado, los días de madre es una fiesta por todos lados. Los días de padre, más o menos. Porque es parte de nuestra cultura. Pero la Biblia va por encima de nuestra cultura. Y hay unas realidades, hermano, que no vamos a poder escapar nunca. Si el padre de familia no camina con Cristo, la familia no va a recibir y alcanzar el potencial máximo que puede alcanzar. Es una realidad. Yo sé que es difícil aceptarlo, pero es lo bíblico. Nosotros, los hombres, somos llamados a ser padres de familia, somos llamados los sacerdotes sobre nuestro hogar. Nos toca caminar, hermano. Nos toca levantar altar. Tenemos la bendición, pero tenemos la responsabilidad. Y yo no sé si a usted en ocasiones le pasa por la mente, estando frente a aquel trono, cuando me toque dar cuenta. Cuando el Señor abra los libros y me diga, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con la familia que puse en tus manos? ¿Qué hiciste con los hijos que puse en tus manos? ¿Qué hiciste con la esposa que puse en tus manos? ¿Qué hiciste? Me gustaría escuchar de parte de mi Dios, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Dios es mi Dios. Diga eso usted. Dios es mi Dios. Él es capaz de hacer lo que usted piensa que es imposible. Oremos, hermanos, y pidámosle a Dios que podamos edificar estos altares en nuestra vida. Que nuestra vida sea Él el centro, que sea Él el centro de nuestra familia. Padre, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias
Por tu misericordia te damos gracias, porque a ti te ha placido revelarnos tu voluntad por medio de tu palabra. Te pedimos en esta mañana, Señor, que como Padre podamos edificar altar a ti en nuestro hogar. Señor, que seas tú el primado en nuestra vida. Dios mío, que de ti fluya todo lo demás. Que podamos buscar el reino de Dios y su justicia. Señor, sabemos, Dios mío, que tú tienes conocimiento de nuestras necesidades. Sabemos que tú estás pendiente a tus hijos. Oh Señor, te adoramos. Que si las aves no siembran, no ciegan. Si las flores, Señor, no tejen, Dios mío. Pero tú provees para sus necesidades. Señor, cuánto más a tus hijos, cuánto más a tus hijas. Tú estás pendiente a cada una de nuestras necesidades, necesidades materiales, espirituales, emocionales. Oh Señor, tú nos conoces por completo. Señor, elevamos altar a ti en esta mañana y te reconocemos como nuestro Dios. Señor, ponemos nuestras vidas en tu altar para que tú hagas lo que tú desees hacer con nuestra vida, para que tú cumplas tus promesas, para que tú transformes nuestro ser, para que tú nos des la forma que a ti mejor te parezca, Padre Celestial. Obra en cada una de nuestras vidas. Señor, cada uno de tus hijos, tus hijas te necesitan en esta hora. Te pedimos que tú obres, que tú suplas, que tú hagas, Dios mío, para provisión, para preservación, para restauración en esta hora en cada uno de nosotros. Señor, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Cristo. Pedir a los diáconos que pasen por aquí. Gloria a Dios. Vamos a recolectar la ofrenda. Nuestra hermana Isa hace oración por la ofrenda. Hermanos, que se les bendiga. Felicidades.